palabra, a ver que el Señor nos habla sobre qué es lo bueno y qué es lo correcto y lo incorrecto. La primera de Juan 5:7. Dice la palabra: pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta parte de la Biblia, este pasaje de la Biblia nos dice que Dios es luz, y es principalmente una evolución moral. Pero cuando habla aquí, Él nos habla bien claro: si andamos en la luz, como está en la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, si estamos haciendo lo correcto, vamos a tener comunión unos con otros. Tenemos también que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, que Él es lo único que nos limpia a nosotros, nos redarguye de todo pecado. Y la oscuridad es símbolo del pecado. Pues nosotros sabemos que si nosotros pecamos, estamos en la oscuridad y en la mentira. Y la luz es la pureza de Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es la naturaleza que el Señor tiene es la rectitud, la forma de ser de Él, de mostrarnos, y nos condena a nosotros a lo bueno y a lo malo. Las acciones que Dios realiza con nosotros es la manifestación de nuestra moralidad dentro de nuestro organismo, de nuestro ser, principalmente cómo nos comportamos para bien y nos comportamos para mal. De la misma manera, Él aborrece. Dios aborrece lo que no es incorrecto y nos restringe nuestras bendiciones. Si por supuesto nosotros no nos comportamos correctamente, no vamos a recibir las bendiciones de Él. Y va a derramar, como dice la palabra, maldiciones. Vemos en el versículo, por favor busquen Levítico 26:3. En el Antiguo Testamento, Levítico 26:3. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando no cumplieron con los estatutos? Cuando ellos se levantaron sobre el pacto de Jesús, ¿qué fue lo que al pueblo de Israel recibió? 26:6 dice lo siguiente: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Pero como ellos violaron el Levítico 26:3. 26:3. Vuelvo y lo repito: si anduvieras en mis decretos y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obras. O sea, si nosotros hiciéramos lo que Él nos dijera, íbamos a recibir bendiciones. Pero ¿cuál fue lo contrario que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para no recibir esta bendición? Él derramó muchas bendiciones, pero Él puso una condición. Dios puso una condición: que cumpliéramos con sus mandamientos. Le dijo al pueblo de Israel. Al no cumplirlos, recibieron lo contrario. Recibieron amonestación de Dios. Y esto lo vemos ahí mismo en Levítico 26, en el pasaje 14 y 16. ¿Qué fue la respuesta que Dios les dio? Porque no cumplieron con los estatutos que Él les dio. Violaron el pacto. Dice la palabra lo siguiente: pero si no me oyereis, ni hicieras todos estos mis mandamientos, y si desdeñarais mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros temor, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembráis en vano nuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Aquí nosotros vemos, antes el Señor les dio un pacto, les dio bendición al pueblo, pero como no cumplieron, estas fue las consecuencias de la amonestación. Vuelvo y repito, que Dios les dio, no cumplieron, es por lo que recibieron. Entonces, así nosotros debemos de tener en cuenta en nuestro comportamiento personal, en nuestro comportamiento y en nuestra relación con Dios, tener una ética desde el punto de vista espiritual,
porque no es que el Señor nos esté amenazando, el Señor nos esté despreciando. Si no cumplimos con los reglamentos, no va a haber bendición. Si los violamos, estas son las consecuencias. Él nos dice muy claro en su palabra, Él nos muestra muy claro en su palabra. Cuando usamos el término ética, no es solamente que la consideramos como una rama de la teología, que es un aspecto esencial, pero en la vida cristiana la ética viene a ser una subdivisión de la ética y de la teología, y no muchos enseñan realmente qué es, sino es muy limitada, dan un punto muy poca información, pero la ética cristiana nos enseña a nosotros como seres humanos lo bueno y lo malo, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Vuelvo y repito, son pautas establecidas que están escritas en este manual, que están escritas en su palabra, que nos muestran y nos dicen, si haces esto, las consecuencias son las otras. Si no cumples, esto es lo que vas a recibir. Cada aspecto de la teología cristiana trata con las bendiciones de Dios y las maldiciones sobre el mal. Y la ética cristiana toca todas las áreas de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque lo considera un ser íntegro. El Señor nos considera a nosotros seres íntegros, seres completos. Y Él está dentro de nosotros y junta toda la información, todo lo que encontramos aquí, todos los reglamentos, todos los estatutos que están en el libro sagrado de la Biblia, para que nosotros podamos tener una vida plena, completa, para que podamos comportarnos tanto en la iglesia, como en nuestro trabajo, en nuestra familia, porque Dios quiere de nosotros que seamos los que llevamos el mensaje a otros, que nosotros seamos testimonio a la persona que nos ve, la diferencia de una persona que no conoce a Cristo y de una persona que tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque cumple con esa reglamentación, cumple con los mandamientos que están aquí. En 2 de Timoteo 3:16, por favor lo pueden buscar. 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es clara. Aquí la palabra nos dice es útil para enseñar. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que hacer, lo bueno y lo malo. Nos está indicando, nos corrige a la vez, nos muestra y nos corrige el comportamiento que nosotros debemos tener en el diario vivir. Toda la escritura es útil para el hombre porque la prepara en todas, como decía anteriormente, todas las áreas de su vida. Las normas morales de Dios son las que nos dan la responsabilidad sobre todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, inclinaciones, en nuestro corazón y en nuestra misma naturaleza. Podemos decir con certeza que la Biblia enfatiza la buena conducta del hombre. Para la mayoría de las personas, la acción son consideradas como buenas y consideradas como malas. La Escritura también ve las actitudes como moralmente buenas o malas. Muchos creyentes piensan que nuestras actitudes y nuestras emociones son amorales, que no son ni buenas ni son malas. La Biblia enseña también que los cristianos se conforman cada uno con los aspectos de su vida y de su ser, de las normas morales que Dios nos da. Y la ética cristiana no solamente debe dirigirse a la conducta, sino también a las emociones, a las acciones, a las inclinaciones, a las preferencias, a los pensamientos, a la imaginación, a las creencias y a nuestra propia naturaleza. O sea, como lo hablaba anteriormente, Dios nos ha creado seres íntegros. Él toma control de todas nuestras acciones,
de todas nuestras emociones, como leíamos en la palabra anteriormente. Él nos enseña, nos corrige, nos instruye en toda justicia, para que nosotros podamos perfeccionarnos cada día en Él, cada día podamos recibir su palabra, podamos ser restaurados, podamos ser levantados, podamos entender que este es nuestro manual, que este es nuestro manual ético, que esto es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos, conforme a la imagen y semejanza de Él, que seamos perfeccionados cada día, que cada día nosotros conozcamos más de su palabra, que cada día podamos ministrar a otros, que cada día con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, podamos ser embajadores a otros de que Dios cambia, transforma y restaura. Eso es lo que es el propósito de Él, que quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Jesús nos enseña cómo podemos hacer. Buscamos en Mateo 5:22. Mateo 5:22 y 5:28. Dice la palabra: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El 5:28 dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En ambos casos Jesús condena como pecadores las emociones y las actitudes del corazón, independientemente del motivo que la persona tiene para actuar. No hay excusa, no existe ninguna, de la forma como nosotros podemos actuar en determinada parte de nuestra vida, cómo fallamos hacia estos reglamentos o estas leyes establecidas en la Biblia para aplicar. Aquí en estos pasajes está bien claro, ambos pasajes fallaron, uno contra el hermano y otro la persona que estaba observando, mirando pecado, y no había ninguna justificación para hacerlo. De hecho, él enseñó que estas actitudes violan los mismos mandamientos que prohíben las acciones pecaminosas. También vemos cómo describe el corazón, cómo él habla sobre el corazón del ser humano, y lo encontramos en Marcos 7, del 21 al 33. En Marcos 7, 21 al 33, dice la palabra: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La palabra es clara. La palabra nos menciona que del corazón salen todas estas actitudes, salen todas estas emociones. Y estas actitudes humanas no solamente son incorrectas, sino que también son las raíces de nuestras acciones, son las raíces de cómo obramos, en forma de la maldad o también de actitud buena. También hablamos de personas que a veces que conocen la palabra y no entendemos cómo conociendo la palabra del Señor, cómo conociendo sus estatutos, cómo conociendo la palabra de Él. Por falta de ética, muchas veces se comportan de mala manera, aún conociendo la palabra. Nos quedamos, ¿qué está pasando en esa persona? Pero bien, la persona dice que la conducta mala fluye de un corazón malo, y un corazón malo fluye de una naturaleza mala. En Mateo 7, 9 al 11, Mateo 7, del 9 al 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos. ¿Cuántas más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Nosotros vemos así, si nosotros queremos, siendo aún malos, el Señor nos da cosas buenas, porque todas nuestras emociones, nuestros sentimientos están centrados en nuestro corazón. Y debemos nosotros obedecer a Dios y debemos tener sobre todo un propósito correcto. Cuando nosotros leemos la palabra, oramos la palabra, la ponemos en práctica, tenemos que tener un propósito específico. ¿Cuál es el fin de todo esto? De conocer las Escrituras, alabar a Dios, glorificar a Dios, como dije anteriormente, reconocerlo a Él, ser mensajeros de su palabra, que tenemos, que son al final, son las metas que nos van a llevar a que nosotros podamos recibir bendición, a que nosotros podamos recibir corrección, a que nosotros podamos ser restaurados, porque si no conocemos los estatutos, lo que Él nos dice, no podemos entender qué es lo que Dios, lo que Jesús quiere hacer en la vida de nosotros, cómo nos puede transformar. El que no conoce algo, cree que todo está bien y no recibe esa corrección ni recibe cambios. Solo las personas que han sido llevadas a Jesús y han sido transformadas por el Espíritu Santo pueden conocer la obra de Dios y pueden recibir la bendición o pueden recibir la reprensión. Porque son sellados con el Espíritu, entienden, asimilan. No es solamente leer la palabra, no solamente verla, como decía en otra oportunidad, es sino asimilarla, creerla, fijarla en nuestro corazón y compartirla y comportarnos con lo que nosotros estamos viviendo día a día, diariamente, porque sería una palabra vacía, que la recibimos, la leemos, llega, pasa por encima de nosotros y no hay cambio, no hay restauración, no hay transformación. No podemos tampoco realizar obras conforme a la palabra del Señor, porque no conocemos de ella, no sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué pide de nosotros, qué tenemos nosotros que hacer para glorificarlo a Él. También nosotros no sabemos qué debemos de hacer, lo bueno o lo malo, que vaya en contra de sus principios, que vaya en cuanto a la soberanía de Él. ¿Dónde estamos fallando? Como decía el pasaje anterior, todo está centrado en nuestro corazón, en nuestras emociones, en cómo nosotros nos comportamos, en cómo nosotros actuamos, en cómo nosotros vivimos diariamente. Porque si secularmente, o los que no conocen la palabra del Señor, se dejan llevar por sus emociones y no son las más adecuadas, son emociones pecaminosas, malas, eso no están glorificando a Dios, porque no están en su propósito, no están en donde Dios quiere llevarnos a nosotros, a que seamos plenos, a que lo conozcamos a Él, a que lo entendamos a Él, a que lo pongamos en práctica, a que nosotros por fe, dos palabras pequeñas, fe, creamos que lo que estamos viviendo, los cambios que estamos teniendo es por Él. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, nosotros no la vemos. No la vemos, pero la vivimos. ¿Por qué? Porque la creemos. ¿Por qué la creemos? Porque por la ética cristiana, por esos principios básicos que están aquí en la palabra del Señor, es la que nos indica, es la que nos dice dónde está lo bueno y dónde está lo malo para el ser humano. Dónde está la felicidad y dónde está la infelicidad. Dónde está la recompensa, dónde está el castigo. No es que Dios sea un Dios castigador, porque Él es un Dios de amor, pero necesitamos nosotros saber y entender dónde comienzan los límites, dónde comienza lo que nosotros podemos hacer para glorificarlo a Él o para no recibir bendición. Punto básico y fundamental, entender la palabra, entenderla cada día, en todo momento, cuando tengamos oportunidad, leerla, línea por línea. Muchas veces, en la mayoría nos pasa que nosotros leemos la palabra diariamente, un pasaje, y siempre digo,
El Señor nos pone como en los pasajes como si fueran de oro. Nunca son iguales. Nunca nos habla Él como ayer como nos habló hoy. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, porque Él la recibió de esta forma por la parte emocional, por la condición, esto mismo, las emociones, como nosotros nos encontramos, con nuestras actitudes, por lo que tenemos en el corazón. A veces en el corazón no hay mucho, a veces hay muchas cargas. No es eso, la palabra de Dios es un azul resplandeciente, es luz, no es oscuridad. Y nosotros recibimos la palabra y actuamos como si viviéramos en la oscuridad aún siendo cristianos. Pero necesitamos quitarnos de eso, entender que la palabra del Señor es viva y eficaz, como dice la palabra, es viva, está ahí, para que nosotros nos podamos gozar en ella, para que nosotros nos podamos vivificar en ella, para que nosotros podamos ser plenos en Cristo Jesús, para que tengamos una vida placentera en el sentido de lo que Él quiere de nosotros, buscar el propósito. ¿Cuál es el propósito de estar esta mañana aquí, en este lugar? ¿Por qué el Señor nos trajo aquí? Podíamos estar en otro lado, pero Dios quiso, por medio de su Espíritu Santo, que estuviéramos esta mañana aquí congregados, que los que están viendo por la internet o por los medios que hay, que ellos estuvieran en este momento recibiendo esta palabra. Dios fue el que puso la cita. ¿Para qué? Para que un día más, en el transcurso de nuestro diario vivir, podamos tomar y conocer y entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Al tiempo lo podremos entender para recibir. ¿Qué vamos a recibir? Las bendiciones, la recompensa, la gratitud a Él en todos los días, levantarnos y decir gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Hoy entiendo por qué Dios me trajo aquí. Yo entiendo qué es lo que el Señor quiere de mí. ¿Qué quiere de nosotros? Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos a Dios. Cada día, cada mañana, cada momento, cada instante de nuestra vida. Para reconocer por fe que Él está ahí. Él es nuestro Padre. Él es nuestro dueño. Él es nuestro hacedor. Como el pastor mencionaba en el principio y leía esa preciosa pasaje de la Biblia. Él nos escogió desde el vientre de nuestras madres. Nos escogió. Y somos pueblo escogido. Eso es un gran privilegio, créanme hermanos, es un gran privilegio. Muchas veces por estas normativas, por esta ética la vemos pasar, no, soy cristiano, pero ya. No, es un privilegio poder recibir esto, recibir sus mandamientos, pero hay un requisito, tenemos que cumplirlos, tenemos que llevarlo en la práctica, tenemos que vivirlo para tener una vida conforme la voluntad de Él. En Santiago 2, del 14 al 20, Santiago 2, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el Señor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mandamientos de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y de qué se aprovechará. ¿De qué nos sirve tener obras? ¿De qué nos sirve hacer las cosas en el nombre de Dios? ¿Para qué nos sirve? Si no tenemos fe, si no creemos en ese Cristo vivo, en el Espíritu Santo, no creemos nosotros mismos, no tenemos convicción de palabra, de que Él está ahí, de que Él levanta, de que Él transforma, que nos da un día nuevo, todos los días renueva nuestra mente y nuestro corazón, porque de ahí emana lo que nosotros decimos, nuestro comportamiento, nuestras emociones.
Cada día es renuevo. Cada día, en cada momento, en cada instante. Pero si nosotros le pedimos. Si pedimos, Él nos da. Si no pedimos, no recibimos. Necesitamos nosotros por fe pedirle a Él para que nuestra vida, como dicen, sea larga y para que las obras que en el nombre de Él hagamos tengan un fin, tengan un propósito. Y las acciones que fluyen de la fe son la ley salvadora que Dios quiere que nosotros tengamos. Una de las cosas fundamentales es la palabra amor, que es una ley que encontramos principalmente en los pensamientos, en las imaginaciones y en las creencias de nuestra propia naturaleza. Busquemos Mateo 22. Mateo 22 del 37 al 40. Es uno de los grandes mandamientos. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si no lo amamos a Él, no podemos amar al prójimo. Porque de ahí dependen. Son dos principios, dos mandamientos, dos estatutos que Dios nos da. Es la raíz, una de las raíces, una de las bases fundamentales. Que nosotros por fe creemos que es así. El amor es realmente donde encontramos todas las cosas de Él y Él nos enseñó cómo hacerlo. Primero a Él, principalmente. Buscamos ahí mismo en Mateo 5, 22. Mateo 5, 22. Perdón, me equivoqué, no, 5, 22, perdón. En 1 Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31. Dice: si pues coméis o bebéis, hacéis estas cosas, haciendo todo para la gloria de Dios. Ahí nosotros entendemos que todo el propósito final de todos estos estatutos, de toda esta ética, de la fe, de los principios, de los mandamientos, del comportamiento del ser humano, de las actitudes, de nuestras emociones, de todo nuestro ser íntegro, se basa fundamentalmente en glorificar a Dios. Ese es el propósito central y fundamental. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Con la palabra del Señor, glorificarlo a Él, adorarlo a Él sobre todas las cosas. También lo menciona en Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para llegar a un punto, glorificar a Dios, porque para exaltarlo, como estamos alabando. El punto es venir a glorificarlo, a reconocerlo a Él, a darle la honra, a darle la gloria, a darle el honor, porque Él es el Dios verdadero. Sus mandatos, sus estatutos llegan a ese punto, a que nosotros nos perfeccionemos, a que nosotros seamos mejores criaturas en Cristo Jesús, como dice la palabra.
no en lo que nosotros queremos hacer, no es la emocionalidad, en la ética establecida por la sociedad, no es lo que Cristo quiere, desde el punto de vista cristiano y ético en su palabra. El comportamiento que nosotros podemos tener diariamente para ser mejores personas, para que nosotros nos podamos ser mejores padres, mejores hermanos, cumplir, como dice la palabra, amarás a tu Dios con todo su alma y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, que se dé ese principio. Y si no nos amamos a nosotros mismos, no conocemos, no podemos tener amor por otro, no podemos tener compasión por otro, no podemos tener misericordia por otro, porque no conocemos. No lo que dice el mundo, lo que dice la palabra, lo que nos enseña la palabra al respecto. Y tenemos que ir a la ética, a la normativa, que es la palabra, la Biblia. En Romanos 11:36, para finalizar, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, no son todas las cosas, así sea la gloria de los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, no son para nosotros. No se trata aquí de que vamos a reconocer es para mí, para mi bienestar o para el bienestar de nosotros, la conveniencia de nosotros, lo que yo quiero para mí. No, todo lo que hacemos, todo, diariamente, mensualmente, anualmente, toda nuestra vida es el propósito, el objetivo fundamental es glorificarlo a Él. Glorificarlo a Él. ¿Cómo lo glorificamos? En nuestro comportamiento, porque a Él es al que miramos. Él es nuestra guía. Él es nuestro modelo. Cómo Él vivió, cómo fue su vida a través de la palabra, cómo Él utilizó lo que el Padre le dio para que nosotros aprendiéramos, para tener una vida plena, una ética cristiana, cómo comportarnos. Es como un padre, los padres a los hijos. ¿Qué somos los padres para los hijos? Modelos. Ellos nos miran, ellos nos observan. Nosotros somos guías para ellos. Y conforme nosotros le damos a ellos, ellos se van a comportar. Así nuestro Padre Celestial que está en los cielos es nuestra guía. Es la forma de orientarlos, de enseñarlos. También la forma de que nos llama la atención, la forma en que nos confronta, la forma con la palabra, nos confronta con la palabra, nos muestra dónde estamos bien y dónde estamos actuando de mala manera. ¿Qué cambios nosotros tenemos que hacer? Y está en la ética, está en la palabra, está en todo. Sus principios son los mandamientos y por ende nosotros tenemos que vivir, tenemos que actuar, tenemos que respirar, tenemos que llenarnos de su espíritu, tenemos que conocer que Él es el Dios de la gloria, que Él es nuestro Padre, que nuestro caminar tiene que ser sí o no, tiene que ser, tenemos que ser sabios. ¿Cómo vamos a aprender? Porque está escrito aquí en su palabra. Tenemos que ser testimonios vivos y no por obras, como dice, para que nadie se gloríe, no porque yo hago o nosotros hacemos determinada cosa, ya somos unos cristianos completos. Necesitamos día a día renovar nuestra mente en Cristo Jesús. Todos los días tenemos que ir renovando nuestra mente en cada momento, porque la palabra del Señor nos dice renovación, restauración, cambio. Esos son los principios fundamentales. La diferencia entre la ética secular, son normas, y la ética cristiana, que son principios básicos que Dios nos pide que llevemos ordenadamente, con responsabilidad, creyendo que lo que está escrito aquí, sabemos que fue inspirada por hombres, inspirada por Dios, que es la palabra de Él, que nos pide que vivamos conforme a la voluntad para tener el propósito final de glorificarlo a Él, de llenarnos de su palabra, de tener el propósito de por qué estamos hoy aquí, por qué vinimos aquí, porque el Señor nos citó hoy aquí, ¿para qué? ¿Y qué vamos a hacer con lo que recibimos de nuestros hermanos,
de la palabra, de la alabanza, de todo lo que hemos visto hoy. ¿Qué vamos a hacer con eso? Guardarlo en el bolsillo, llenarnos de eso, buscar más de Él, creer en